Pues muy buenos días, tengan todos. Gracias a las personas que el día de hoy nos acompañan en esta nueva temporada de nuestros ya conocidos webinars, sobre todo estos que realiza el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donde nos encontramos colega, el doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de un descanso por ahí merecido, sobre todo para poder planificar esta nueva ronda de webinars que tenemos el día de hoy por inicio. Hola, querido Jorge, pues para nuestra audiencia, pues es un gusto estar otra vez en este nueva aventura, nuevo periodo, ¿no? Para abordar objetos culturales no identificados, ¿no? Que desde el ámbito de la comunicación son sumamente importantes y efectivamente, ¿no? Siempre, pues es un gusto organizar estos webinars con invitados especiales, siempre, pero bueno, pues hay que organizar, hay que coordinar y bueno, pues finalmente las fechas se dieron, los invitados se dieron y es un gusto, ¿no? Es un gusto estar otra vez en esta nueva temporada en la que abordaremos muchas temáticas, esperemos interesantes para nuestra audiencia. Y como el día de hoy, pues también abordaremos metodologías atractivas e innovadoras. Pero bueno, ya entraremos en materia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sin duda, Alex, y como bien lo dices, justo uno de los propósitos que nos hicimos para este año, además de, ya sabes, hacer ejercicio, comer sano, dedicarnos a hacer cosas útiles para la sociedad, también nos propusimos dentro de todo esto poder planificar una serie de contenidos que de alguna manera apoyaran a la comunidad de investigadores de la comunicación y a la gente que sigue estos webinars para que pudieran ir también identificando lo que denominamos nosotros también estas metodologías emergentes, ¿no? Estos nuevos paradigmas que se están estableciendo dentro de la investigación en comunicación, haciendo estos entrecruces, como siempre lo hemos insistido, entre neurociencias, ciencias de datos, la parte de la comunicación estratégica, la mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con cultura digital, y con esa aproximación fue que nos lanzamos a la búsqueda de los expertos para este semestre. Y bueno, pues el día de hoy queremos aprovechar también pues para agradecerle muchísimo a nuestro Centro de Investigación en Comunicación Aplicada, el SICA, que justo ha estado colaborando de la mano con el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación para ir diseñando también pues una serie de espacios formativos para los investigadores, ya sea también el doctorado en investigación en comunicación, como el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica que hagamos dentro de nuestra facultad. Y ahí es donde justo dimos con el primero de los tópicos que considerábamos que deberíamos de incorporar en nuestras dinámicas de los webinars, que fue justo las nuevas metodologías, ¿no? Y entonces, platicando con uno de nuestros queridos colegas, el doctor Ricardo Ignacio Prado Hurtado, pues veíamos que él justo ha trabajado este tema de las metodologías emergentes de investigación en comunicación, estos nuevos paradigmas, sobre todo él que ha tenido mucha aproximación con nuestros colegas franceses, ¿no? También y españoles que están trabajando todas estas metodologías visuales. Dijimos, bueno, pues vamos a platicar con nuestro querido invitado del día de hoy. Y bueno, pues Ricardo, te damos la más cordial bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Hidalgo. La verdad es que yo ya tenía tiempo en el que veía, yo sigo religiosamente los webinars y decía, yo quisiera estar por ahí, quisiera platicar por ahí con los colegas, por supuesto. De verdad le agradezco muchísimo y por supuesto al doctor Alejandro López Novelo, con el que, bueno, pues también siempre ha habido una relación extraordinaria, tanto igual que con usted, tanto de amistad como profesional y científica. Entonces, es un honor para mí estar por aquí. Muchas gracias. No, un honor para nosotros que nos acompañes, Ricardo. Y aprovechamos para enviar un gran saludo a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociodigitales, también a través de este espacio en Zoom. Gracias a todos ustedes por sumarse a esta nueva temporada. Pero antes de dar inicio a nuestro webinar, mi queridísimo Alex, me gustaría que les platicaras un poco más de la trayectoria del doctor Ricardo Prado. Con todo gusto, querido Jorge. Pues nada, para nosotros hoy es un gran día, ¿no? Iniciar esta temporada con pues, todo un personaje, ¿no? Ricardo en sí mismo es todo un personaje desde antes de que se dedicara a la investigación.
con todo el expertise que vamos a compartir ahora, ¿no? En el ámbito de la publicidad, ¿no? La creatividad, la innovación, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues nos ha tocado de alguna manera compartir su formación, ¿no? Su formación científica, primero como doctorando y ahora ya, pues como todo un doctor investigador, ¿no? Del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Y yo siempre bromeo con Ricardo de que, ¿qué hubiera pasado si no te alcanzamos en esa fuente aquel día que fuiste a tu entrevista, ¿no? Y que te regresamos a la entrevista porque ya te ibas, ¿no? Ya no querías hacer el doctorado. Entonces, Raúl Santos y yo me acuerdo que dijimos, hay que ir por él y hay que regresarlo porque pues no se puede ir, ¿no? Entonces, es un gusto tenerte por aquí y sobre todo es un gusto porque finalmente la comunicación ha evolucionado, el mundo digital nos genera una serie de fenómenos ya sumamente complejos que requieren metodologías, ¿no? Actuales, porque probablemente las tradicionales no es que no sirvan, pero finalmente nos dan una lectura que a veces se queda corta porque no fueron diseñadas para este contexto, ¿no? Y hablar de las metodologías emergentes, como bien lo decía Jorge, pues nos permite a nosotros acercarnos de mejor manera a los objetos de estudio, ¿no? Y en ese sentido, pues es un gusto tenerte por aquí. Pero bueno, vamos a leer un poco la semblanza de Ricardo para que nuestros invitados y nuestra querida audiencia se dé una idea de quién es, ¿no? Bueno, pues el doctor Ricardo Prado Hurtado es coordinador académico de la Maestría en Comunicación Integral y Transformación Social y profesor investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, SICA, de la Universidad de Anáhuac, México. Es investigador asociado en el Laboratorio de Lenguajes, Literaturas, Estudios Sociales, Nacionales e Internacionales de la Universidad de Savoie Mont Blanc. Es doctor en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, México, y doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad de Savoie Mont Blanc. Maestro en Mercadotecnia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y licenciado en Publicidad del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Es también especialista en métodos visuales y multimodales de investigación, Food Studies, alfabetización alimentaria, estudios sobre comunicación en la alimentación, metodologías de investigación, creación, estudios de publicidad y contramarketing, ¿no? Y ya lo invitaremos para estos temas también. Vicepresidente adjunto para América Latina de la Asociación Visual MODI, coordinador del Comité de Vinculación y Difusión de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional AMIPCO, y miembro del Consejo y socio en Monstruo Town Publicidad, con más de 25 años en el medio publicitario y algunas de las cuentas más renombradas en diferentes categorías de producto y servicio como Adidas Group, Grupo Bimbo, Colgate Palmolive, Disney, El Poder del Consumidor, Toyota y WWE. Pues bueno, Ricardo, pues sin más, bienvenido, es un gusto estar por aquí y hubiera sido genial que te trajeras las alas de Adidas, ¿no? Sí, pero hoy sí nos bañamos para este evento. Muchas gracias, doctor. Te Bienvenido. agradezco muchísimo la generosa introducción. Y bueno, pues sin más me gustaría, finalmente a propósito de la interesante introducción que hacen el doctor Hidalgo y tú sobre los métodos emergentes, pues en efecto, de alguna manera lo primero que me gustaría comentar es que creo que todos, o por lo menos todas las personas que trabajamos en el entorno científico actualmente, pues conocemos bien cuál es el papel del positivismo en la ciencia, en el terreno científico, en la producción científica, etcétera. Para contextualizar un poquito acerca de estos métodos emergentes. Antes de permitirme presentarles bueno, ponerles una pequeña presentación, pues sí es importante comentar que muchos de estos métodos emergentes han ido apareciendo a lo largo de las últimas décadas y especialmente a lo largo de la última década, pues como una suerte de reacción vamos a decirlo, a la visión hegemónica de alguna manera de este positivismo en la investigación en ciencias, pero especialmente en ciencias sociales en este caso. Entonces, bueno, me voy a permitir muy rápidamente pues compartir una presentación. Perdón, un segundito, muy rápidamente. Y a partir de eso, pues bueno, platicar, insisto, algunos de estas metodologías son solamente un puñado de metodologías, hay muchas más. ¿Por qué? Pues porque al tratarse justamente de metodologías emergentes,
pues básicamente lo que podremos imaginar, pues es que se trata de metodologías también experimentales, es decir, metodologías que se encuentran actualmente, pues proponiendo cierta forma, cierta manera de hacer las cosas y que pues tienen la enorme ventaja de que cada investigadora, cada investigador se las puede apropiar y mejorarlas, modificarlas de acuerdo a su objeto de estudio y al contexto en el que están trabajando. Eh, bueno, nunca está de más preguntar si ahí se ve mi pantalla, yo creo que no hay mayor tema y bueno, pues para continuar. Básicamente, estas metodologías emergentes de investigación en comunicación, pues sí están planteando de alguna manera un nuevo paradigma. Es decir, mencionaba, es una suerte de acción-reacción frente al paradigma positivista, que finalmente, bueno, pues es el que hoy en día, pues vamos a decirlo, dicta las reglas, ¿no? De qué se escribe, dónde se escribe, quién lo escribe, y bueno, y de alguna manera pues algunas de estos principios tan valiosos, ¿no? En los cuales, por supuesto, buscan que los fenómenos puedan comprobarse de manera precisa, inclusive de manera numérica, pero no está tampoco de más comentar que esta acción-reacción, pues de alguna manera, insisto, nos presenta nuevas oportunidades para otro tipo de investigación que no necesariamente es positivista o no necesariamente, tampoco, también es importante decirlo, va contra un positivismo, pero que sí aprovecha estas, vamos a decirlo, estas áreas de oportunidad que deja el positivismo, ¿no? Aquí, pues bueno, lo primero es poder presentar algunas limitantes que identifica o que se identifican en el positivismo y que de alguna manera estas limitantes pues han dado oportunidad, desde luego, a la generación, creación y práctica de estos métodos emergentes. Lo primero, bueno, pues sabemos que desafortunadamente el positivismo tiende a observar o de alguna manera exagerar en cuanto al reduccionismo a algunos fenómenos sociales, es decir que todos los fenómenos sociales pueden explicarse numéricamente y de manera precisa, pues finalmente sí sería dejar prácticamente fuera de la investigación a toda la metodología cualitativa. Por otro lado, pues sí hay vamos a decir, un determinismo excesivo por parte de esta visión positivista. Lo voy a reducir a una manera o de una manera un poquito coloquial, es decir, si no lo puedo ver, no existe, ¿no? De alguna forma. Sí hay, por lo menos en lo general, un cierto desprecio hacia la fenomenología, la hermenéutica y estas finalmente disciplinas que pues nos permiten observar fenómenos que no necesariamente son tangibles. Desafortunadamente, y esto lo hemos platicado en otros foros, también vemos que el positivismo ha colonizado el conocimiento en muchas áreas y en las áreas sociales, como ciencias sociales también. Es decir, si nosotros vemos o examinamos los journals más importantes del mundo, pues la verdad es que hay muy poquito lugar en realidad para la investigación cualitativa y mucho menos lugar para las metodologías emergentes. Estas metodologías, insisto, que no son absoluta y completamente precisas. Y por otro lado, bueno, podemos hablar de una cierta tecnocratización del conocimiento en el cual pues sí, hay herramientas muy valiosas, muy interesantes, que de alguna manera nos permiten tener una visión clara, una visión precisa, rigurosa de ciertos fenómenos, hablando, por ejemplo, no sé, por poner cualquier ejemplo, de herramientas de social listening, nos permiten conocer con precisión cuántas personas dicen qué, pero cuando buscamos una visión un poquito más profunda, es decir, el porqué de estos fenómenos, pues ahí es donde probablemente no nos alcanza esta visión y pues decíamos, esto nos lleva a una incapacidad para abordar lo inobservable. Entonces, pues bueno, a partir de esta idea, pues me hago constantemente la pregunta, ¿cómo medir numéricamente lo intangible de forma precisa?
pues en realidad, hablando de fenómenos o bueno, de visiones de científicas tan importantes como la ética, como la moral, la interculturalidad, las tradiciones, los valores, solidaridad, respeto, justicia, las emociones, amor, miedo, felicidad, tristeza. Bueno, pues hay herramientas, inclusive voy a presentar por ahí parte en una parte de una investigación, en un caso algunas herramientas que tienden a generar resultados numéricos sobre, por ejemplo, el análisis de emociones y que son, pues, básicamente cuantitativas, pero que sin una interpretación cualitativa finalmente pierden esta riqueza. Y en este sentido, podríamos decir, o por lo menos lo que viene a mi mente cada vez que me hago esta pregunta es, pues es simple, no hay una forma numérica competente, real para medir esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente, lo que está sucediendo en todo el mundo, ya mencionaba el doctor Hidalgo, finalmente, otros escenarios donde esto está sucediendo, especialmente Europa, ¿no? También, por supuesto, en Estados Unidos, Canadá, esto sucede, en Asia también sucede, pero principalmente en Europa, en Francia, en España, y llama la atención también. En África, especialmente en el norte de África, se celebra año con año el congreso más importante de metodologías emergentes del mundo en la ciudad de Rabat y finalmente pues es una sede, ¿no? Es decir, llama la atención que una economía en desarrollo finalmente pues lleve el liderazgo en este tipo de investigaciones. Entonces, pues investigadores en todo el mundo están reaccionando, están implementando metodologías emergentes de investigación que vamos a abreviar como MEI, y estas MEI, de alguna manera, lo que buscan es aproximaciones más humanas, con mayor riqueza en datos cualitativos, celebran la subjetividad y la intersubjetividad, cosa que finalmente es pues parte de la esencia humana, ¿no? Esta subjetividad, permiten registrar lo social, dicho de manera a lo mejor muy reduccionista en toda la expresión de la palabra, y tienen como marco, vamos a decirlo, disciplinas que pues se consideran lejanas por ejemplo, por Morán, ¿no? Se consideran hasta cierto punto lejanas a las ciencias exactas o a las ciencias duras de alguna manera, es decir, tienen su marco en la cultura, el contexto, el arte inclusive. Entonces, pues bueno, yo voy a hablar de manera muy, muy breve de 6 aproximaciones. Voy a mostrar algunos casos, 6 de estas metodologías y de estas MEI, y pues aquí está un poco lo que revisaremos. Será investigación-creación, en primer lugar, análisis del discurso no verbal, antropología sensorial, métodos horizontales, métodos somáticos y finalmente métodos visuales y multimodales. Entonces, quisiera empezar por investigación-creación, es decir, y de manera muy, muy breve, la idea es presentar 6 aspectos importantes de cada una de estas metodologías y luego de manera breve un ejemplo de investigaciones hechas con estas metodologías. Entonces, empecemos por I+C, empecemos por la investigación-creación. La investigación-creación básicamente lo que busca en un primer término es la integración entre la práctica creativa y la investigación científica. Es decir, llama la atención que la investigación-creación tiene como condición el desarrollo de un producto creativo que permita, valga la redundancia, la producción de conocimiento conforme se usa. Esto, ojo, porque es una de las críticas que vienen generalmente desde el positivismo, no quiere decir que no haya una investigación rigurosa con medios tradicionales también y metodologías tradicionales detrás de este producto. No obstante, aquí, más que un producto de la investigación, lo que busca la investigación-creación es tener un producto que se construye en paralelo con la investigación. Entonces, pues bueno, eso es en primer lugar. En segundo lugar, como decíamos, busca la producción de conocimiento a través de artefactos plásticos sensoriales, en lugar de limitarse al texto académico, que por supuesto ha sido la forma tradicional de reportar resultados en todos los sentidos. La I+C lo que utiliza son medios
mucho más ricos, como imágenes, sonidos, instalaciones, performance, arte digital, etcétera, para comunicar y sobre todo poder transmitir la experiencia de hallazgos o interpretar fenómenos sociales. En un tercer lugar, vemos que hay un proceso metodológico, experimental y abierto. Es decir, la parte experimental, digamos que de alguna manera estaba reservada para estas disciplinas mucho más duras, para la ciencia exacta de alguna manera, pero aquí también la investigación-creación busca también abrir a la experimentación, finalmente la investigación en este sentido. ¿Qué herramientas utiliza? Pues utiliza, por ejemplo, el cine etnográfico, la cartografía sensorial, instalaciones sonoras, etcétera, etcétera. Esta investigación-creación tiene, vamos a decirlo así, tres dimensiones interconectadas. Número uno, la metodológica, decíamos, la creación de un registro visual, sonoro, material en el trabajo de campo. La curatorial, donde hay una organización y combinación de estos registros para formar una representación que sea coherente del fenómeno, y la pública, es decir, esta es una parte fundamental. La investigación-creación tiene que tener impacto social. Si no logra un impacto social, si no construye contenido mediante su artefacto, instalación, producto, etcétera, en palabras de Scrivener, finalmente no logra convertirse en investigación-creación. Debe tener impacto social y debe de circular estos resultados finalmente en distintos espacios que pueden ser museos, centros culturales, comunidades, es decir, finalmente se abre a más espacios. También tiene como característica la transformación de la representación, decíamos, en una intervención, es decir, no solo describe la realidad, sino que también interviene en la realidad generando nuevas perspectivas, provocando reflexiones sobre los fenómenos investigados. Y finalmente, el diálogo que establece entre la antropología visual y las artes mediales. Y de alguna manera, aquí podemos observar cómo esta investigación-creación se relaciona con otras disciplinas mucho más abiertas, mucho más experimentales, para la representación idealmente de manera experiencial de los fenómenos sociales. Aquí un ejemplo de una investigación que se presentó hace pues el año pasado, a finales del año pasado, y es una investigación donde podemos ver, hay ciencias sociales, pero no necesariamente única y exclusivamente comunicación. Por supuesto, la comunicación como disciplina transversal, pues es la que permite presentar de manera más importante o más clara este fenómeno. Aquí, en esta investigación, lo que se busca o se buscaba era el uso de metodologías alternativas o emergentes para generar conciencia acerca de la conservación del patrimonio histórico monumental en México. Y como parte de esta investigación, parte de la investigación es el desarrollo, decíamos, de un artefacto multimodal. En palabras también de Scrivener, decía, el objetivo de la investigación era la creación de conciencia mediante un artefacto que construya conocimiento mientras hay interacción sobre el uso racional del patrimonio histórico monumental. A partir de esto se utilizaron muchas herramientas, herramientas de inteligencia artificial que por supuesto no pueden dejarse fuera, pero también decíamos metodologías emergentes. Por ejemplo, algo de lo que es fundamental en este sentido es que el artefacto es un modelo interactivo de la Ciudad de México, de toda la Ciudad de México, por lo menos el primer cuadro, en el cual se construyeron y se desarrollaron modelos tridimensionales a partir de un escáner láser e inteligencia artificial, insisto, para construir estos modelos que pudieran integrarse en un entorno 3D inmersivo que pueda ser utilizado por tanto expertos como, en contraste, estudiantes de
comunicación, arquitectura y diseño. Y a partir de eso se utilizaron herramientas como Crimson Hexagon, que es una herramienta muy potente de análisis de sentimientos, EnigLogic, que nos permite simular escenarios, como en este caso, escenarios a futuro, ¿no? Inclusive presentar las posibles consecuencias de, vamos a decirlo, cambiar la integridad, por ejemplo, de catedral y ver qué consecuencias podría tener a futuro. Esto, por supuesto, es asistido por inteligencia artificial o herramientas puramente arquitectónicas como el famoso BIM, ¿no? Este Building Information Modeling, que crea modelos perfectos con precisión milimétrica de edificios, con toda una construcción clara de toda la vamos a decirlo, de toda la integridad y todos los detalles del edificio. Y aquí la idea de este artefacto multimodal es presentarlo a expertos y a estudiantes, ya decía yo de qué perfil, para que estos expertos y estos estudiantes puedan interactuar con el modelo y vean qué consecuencias, a partir de EnigLogic, qué consecuencias tienen las decisiones de, voy a poner un ejemplo de algo que sí sucedió, de tomar el Auditorio Nacional y en lugar de restaurarlo como originalmente existía, pues la decisión del arquitecto en ese momento fue dejar su impronta y cambiarlo. Y finalmente dejó de ser un entorno histórico y se convirtió en un entorno de espectáculos. Esto no necesariamente es malo, ni mucho menos, simplemente la idea es que a partir de este modelo, de este artefacto, los estudiantes y los expertos puedan ver las consecuencias de el cambio o el ajuste de ciertos elementos del patrimonio histórico monumental. Aquí, bueno, pues pueden ver uno de los modelos que se desarrolló con este escáner láser y la realidad es que estos modelos, insisto, todavía está en construcción el artefacto final, pero cada uno de estos modelos tendrá una precisión milimétrica sobre cada uno de los elementos del patrimonio histórico monumental. Vamos sobre la siguiente metodología. La siguiente metodología mencionaba es el análisis del discurso no verbal. Aquí se da una especial importancia a la corporalidad y a partir de esa corporalidad, lo que expresa finalmente las personas, el análisis de emociones, por ejemplo. Entonces, aquí hablando de estos 5 elementos principales, lo primero es la expresión de emociones universales, de acuerdo con Paul Ekman, que bueno, pues es finalmente el precursor en este sentido. Él identificó 6 emociones básicas, hoy se identifican ya hasta 8 o 10 emociones en microexpresiones faciales que son difíciles de falsificar. Es decir, a partir de una enorme base de datos como la que tiene Paul Ekman, podemos ya estandarizar de manera clara qué, bueno, ¿qué quieren decir cada persona a partir de sus emociones automáticas, las famosas microexpresiones? Por otro lado está la proxémica, el uso del espacio. Edward T. Hall es el que propone la proxémica, que estudia finalmente este espacio personal en la comunicación, el espacio íntimo, el personal, el público, el social, etcétera. Y en un tercer punto, la clasificación de los gestos. Decíamos, Friesen y Ekman finalmente categorizan todos estos gestos, todas estas finalmente microexpresiones faciales para poder decodificar e identificar patrones a partir de lo que las personas pues expresan con su cara o su cuerpo. Finalmente son emblemas que ilustran, que regulan, que adaptan las expresiones emocionales, afectivas, etc. En un cuarto punto, hablaríamos de el paralenguaje, el tono de voz, la entonación, volumen, pausas, que finalmente refuerzan el discurso, ¿no? Y podemos ahí, de acuerdo, bueno, pues desde luego con Foucault y de acuerdo con otros teóricos, pues podemos tener claro que el discurso no son solo palabras, es decir, cómo se expresa el discurso es fundamental para la comprensión de un discurso de manera clara. Variaciones culturales en el lenguaje no verbal. Decíamos, bueno, Edward T. Hall es el que habla justamente de el contexto cultural y cómo influye
en la interpretación de los gestos, las expresiones, variando entre sociedades, y finalmente las aplicaciones multimodales, ¿no? Es decir, es fundamental la multimodalidad en el análisis del discurso no verbal, pues porque finalmente en todas las diferentes disciplinas, como es la comunicación organizacional, la política, la educación, publicidad, marketing, etcétera, vemos que los gestos siempre son un apoyo del mensaje verbal. Y aquí, en este sentido, presentar una investigación de manera muy breve de una colega extraordinaria de la Universidad Complutense, Constanza García. Ella tuvo como investigación doctoral el análisis de la comunicación no verbal de los líderes tecnológicos. Y a partir de esto, poder contrastarlo con una técnica cualitativa totalmente tradicional, como la entrevista en profundidad. Ella lo enmarca en el periodismo. Y aquí básicamente muestra dos láminas porque es una investigación muy, muy amplia. El paso inicial, de alguna manera, fue la selección de la muestra, es decir, qué líderes tecnológicos y qué discursos grabados analizar. Aquí, como pueden ver, la numeralia es importante, ¿no? Finalmente eligió 32 videos, de los cuales eligió 1,000 fotogramas y obtuvo 4,300 datos. Esto no significa mucho si no lo ponemos en contexto de las conclusiones. Es decir, lo que ella encontró es que el lenguaje finalmente no verbal de estos personajes, que por supuesto tiene patrones que se repiten entre estos líderes y algunos otros que no necesariamente, que difieren entre los líderes, permite, número uno, adaptar el enfoque especialmente al contexto de cada uno, en el que cada uno de los líderes se expresa, anticipar posibles reacciones de estos líderes en situaciones desafiantes, y poder comprender mucho mejor el nivel de la competencia y la confianza a partir del uso de gestos faciales, gestuales, etcétera, etcétera. Bueno, una tercera metodología emergente son los denominados métodos horizontales. Es extraordinario en otras universidades mexicanas también, la UAM, por ejemplo, cómo se ha profundizado sobre el concepto de horizontalidad, y esto es fundamental en la investigación cualitativa actual. Es decir, hablamos de investigación colaborativa y no solamente entre investigadores, valga la redundancia, sino también entre investigadores y los, desde un punto de vista personal, mal llamados informantes, porque los reducimos solamente a eso, fuentes de información. Y esto propone finalmente, número uno, el estudio de la experiencia sensorial en la cultura. House, por ejemplo, finalmente David House, define la antropología sensorial como el análisis de cómo los sentidos moldean la cultura, cómo la cultura modela los sentidos. Son dos elementos fundamentales. Luego, la crítica a la predominancia del texto en antropología, ¿no? Esto que planteábamos en cuanto a las limitantes del positivismo. Paul Stoller finalmente argumenta que la antropología ha priorizado a la escritura, pues claro, fue la primera invención que verdaderamente cambió el rumbo de la historia, de acuerdo con la CNN, y en segundo lugar, Internet, ¿no? Seguramente la tercera, desde luego, es la inteligencia artificial y la generativa, por supuesto. Y en tercer lugar, el giro sensorial que toma la etnografía, una técnica cualitativa muy tradicional, muy rica siempre, pero que empieza a asistirse de otras, por supuesto, de otras disciplinas para enriquecer el registro de los datos. Por ejemplo, ahí Sarah Pink, que bueno, pues es una experta absoluta, es un gurú finalmente, no me encanta la palabra, pero lo es dentro de las metodologías emergentes. Ella habla, por ejemplo, del giro sensorial de la etnografía, ¿no? Ella destaca cómo la utilización de métodos visuales, auditivos, táctiles, multimodales, finalmente nos permite capturar toda la enorme complejidad de la experiencia humana. La multisensorialidad en la percepción del mundo, ahí es Tim Ingold el que plantea que esta experiencia del entorno pues no solo es visual, sino que hay por supuesto, en la experiencia
interacción y, por supuesto, también percepción a través de todos los demás sentidos. El movimiento, el tacto, el olfato, los sonidos, el gusto inclusive. Por otro lado, la etnografía sensorial, la representación de lo sensorial, que lo veremos ya con los métodos multimodales cuando cerremos pues esta plática, y ahí nos damos cuenta finalmente de que hay, por ejemplo, en Harvard un Sensory Ethnography Lab que lo que hace es promover la experimentación, por ejemplo, con cine etnográfico, mediante medios inmersivos. ¿Para qué? Para poder llevarle a una audiencia científica o a una audiencia que ya no tiene acceso por distancia, por devenir histórico, por tiempo, etcétera, de estar presentes y experimentar valga la redundancia, una experiencia, un fenómeno de primera mano, más allá pues, del texto científico. Entonces, lo que se propone en esta antropología sensorial es darle aplicación a la etnografía y al diseño para poder transmitir más allá de lo que se puede ver, también lo que se puede oler, lo que se puede tocar, los sonidos que esto incluye. Aquí presentar rápidamente una otra investigación en la cual el objetivo era explorar el impacto cotidiano de los antimonumentos de la Ciudad de México en quienes los visitan o quienes entran en contacto con ellos. Se utilizó una técnica propuesta por Sarah Pink que se llama Walking with Video, que a grandes rasgos lo que hace es trazar una ruta y a partir de esa ruta registrar en video y audio, y si es posible algún otro medio más, la ruta. Es decir, básicamente la idea es caminar junto con los participantes mientras se capturan interacciones, reacciones en tiempo real, y esto nos permite capturar el contexto físico y emocional y nos da una perspectiva completamente inmersiva. Es decir, el medio ideal para presentar este tipo de resultados es finalmente un entorno estereoscópico o inmersivo. Y desde luego, la exploración del sentido del lugar, como se relacionan con el entorno en la vida cotidiana, en la vida diaria. Y aquí, por ejemplo, vemos el mapa, que inclusive es un mapa que ya se volvió hasta turístico, desvirtuando completamente pues la esencia de los antimonumentos, pero un mapa donde la ruta es todo Reforma hasta enfrente de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y aquí, bueno, podemos ver, insisto, varios de estos antimonumentos. Voy a poner un video de manera muy breve para que ustedes vean la diferencia entre que yo les presente fotografías de cada antimonumento o podamos recorrer la ruta y tener claro el porqué de esta ruta, los porqués de esta ruta y cómo las personas a lo largo de 1 hora con 4 minutos interactúan con estos antimonumentos y los resignifican. Es un video muy, muy breve. Y bueno, esto es simplemente un extracto del video completo que, como ustedes pudieron observar, aquí está presentado en 2 dimensiones, pero el registro original se hizo con una cámara 360 para que cuando ustedes, sin tener que hacer el recorrido, digamos que vivieran del otro lado del mundo, estuvieran en una universidad en Japón, puedan hacer el recorrido y vivir el recorrido con todo su entorno físico. De aquí vamos al concepto de la antropología sensorial, decíamos, donde lo principal son las sensaciones, los espacios. Y en ese sentido entran técnicas como la investigación-acción participativa. Paulo Freire propone esta metodología de alguna forma
donde los participantes no son objetos de estudio, sino son co-investigadores. Es lo que decíamos acerca de estas pues metodologías de investigación colaborativa, de investigación participativa también. El codiseño e inclusión de la comunidad, decíamos, es fundamental. ¿Cómo podemos expresar y transmitir el fenómeno que ocurre en una comunidad pequeña, alejada, etcétera? Si no, bueno, de manera más elocuente, más clara, más impactante, si no es a través o en voz de las personas que son parte de esta comunidad, que integran la comunidad. De hecho, la idea de la acción participativa, investigación y acción participativa, es solucionar problemas a partir de la investigación, problemas dentro de las comunidades, y que la misma comunidad participe en la resolución del problema. No, digamos que ahí el investigador o la investigadora es solamente el vehículo. Etnografía colaborativa como parte de esta antropología sensorial, ¿no? Donde Lassiter, por ejemplo, plantea que la colaboración activa entre los investigadores y vamos a decir, los sujetos de estudio, pues nos genera un conocimiento más directo, más legítimo. En un cuarto punto, de la investigación basada en las artes, la IBA, donde, pues bueno, investigadoras como Patricia Levy vinculan el arte con la investigación. Esto lo hace la investigación-creación también, ¿no? Para poder expresar una realidad social a través de medios creativos, mucho más impactantes. Co-creación y producción del conocimiento. Ahí Sarah Pink regresa al tema de la co-creación, le da la importancia fundamental a la co-creación, para mejorar las metodologías, de acuerdo no a los investigadores que finalmente empezamos a plantear esto desde un escritorio, sino de acuerdo a lo que finalmente las comunidades tienen mucho más claro que las y los investigadores. Y las aplicaciones de transformación social, ¿no? Ahí finalmente Falsborda es el que enfatiza la acción colectiva como un motor de cambio para las comunidades marginadas. Aquí presentarles rápidamente un breve fragmento de un evento, decíamos, una inmersión 360, en un evento que es irrepetible porque sucedió una vez con sus características, y si yo quiero presentarles resultados de una investigación en este entorno, pues tendría que describirlos de manera magistral, y aún así, evidentemente, pues me quedaría corto en lo que sería realmente la experimentación de lo que es estar ahí. Perdón, me brinqué por ahí el video. Ahí va, se conectó contigo. En ese sentido, estar literalmente a través de un ambiente estereoscópico, en un entorno 360 grados, dentro de esta pues vamos a decirlo, marcha a favor del INE, pues de alguna manera es mucho más ilustrativa, y podemos encontrar mucho y registrar mucho más datos si estamos de manera presencial, virtual, como en este caso, que si pues tenemos una crónica al respecto. Y aquí algo importante del uso de la tecnología 360, finalmente el uso de esta tecnología lo que nos permite es evitar el framing, evitar vamos a decirlo, la tentación de sesgar lo que estamos grabando. Aquí se graban 360 grados de video, entonces no hay manera de esconder todo lo que sucede. O sea, si se hubiera dicho, no, pues estaba vacío, pues en realidad si ustedes le dan, hacen el recorrido 360, pues se van a dar cuenta de que estaba abarrotado. Y luego, bueno, vamos sobre los métodos somáticos. Estos son los que de alguna manera tienen una base importantísima en cuerpo y el movimiento del cuerpo. Aquí los 6 principios que podemos analizar es que el cuerpo es una fuente de conocimiento,
La incorporación del movimiento en la investigación es fundamental en la construcción del pensamiento y la experiencia humana. Las prácticas somáticas y fenomenológicas, donde Maurice Merleau-Ponty finalmente plantea la experiencia del mundo, que la experiencia del mundo es corporal como base de la investigación somática. Decíamos ya básicamente el concepto de somática y antropología sensorial que van de la mano, donde se conecta la somática con la antropología y finalmente se puede explorar el fenómeno a través de los sentidos. Y finalmente el cuerpo y los sentidos pues, construyen este elemento cultural. Los métodos son somáticos en etnografía, de los cuales, bueno, pues Sarah Pink hace mención en varias de sus obras, y las aplicaciones en artes, por ejemplo, o en terapia. Es decir, por ejemplo, Brainbeach Cohen desarrolla este concepto de body-mind centering, donde utiliza danza, terapia y estudios corporales para explicar y para poder interpretar y representar fenómenos sociales. Aquí, por ejemplo, en esta investigación, es una investigación en mercados para identificar el lenguaje no verbal y el lenguaje corporal, somático en este caso, de las personas que trabajan en los mercados y por qué es que esto favorece la preferencia. Entonces, frente a una pregunta de investigación en la cual hablamos de si la presencia física y sensorial de los platillos preparados en locales de comida impacta en la decisión, encontramos, o fue parte de un hallazgo, que había categorías de análisis que probablemente estábamos dejando fuera, es decir, categorías de análisis relacionadas con la corporalidad. En este caso, por ejemplo, pueden ver que como muestra de frescura de un producto, la persona que está vendiendo los productos ya tiene muy claro y muy ensayada esta parte en la que llega y le pega una almeja y al cerrarse nos demuestra que está viva, que es fresca. Entonces, esto finalmente son elementos. Y luego esta parte de un cierto lenguaje histriónico que ya tienen muy bien desarrollado estas personas y que nos permite, de alguna manera, establecer ciertos patrones. Aquí se recurrió a una herramienta, decía, totalmente experimental. Utilizamos una consola Kinect de 360 para establecer el movimiento y poder registrar este movimiento y encontrar convergencias y divergencias entre diferentes personas en México y pues bueno, un poco más adelante se hará en Francia también en mercados populares. Y bueno, pues aquí vemos, insisto, parte de lo que nos permite. Y ya para empezar, bueno, para ir cerrando, presentar los métodos visuales. Finalmente, la idea de los métodos visuales es la visualidad extendida y la presentación de resultados a partir de la inmersión. O sea, hacer representaciones visuales. Marcus Banks, que era uno de los teóricos más interesantes en este sentido, señala que un método visual nos permite estudiar a la sociedad mediante la producción de imágenes, como puede ser en el caso del cine etnográfico que desarrollaba McDougall. Examinar representaciones preexistentes, o sea, yo puedo observar, como en el caso de la marcha del INE que les mostraba yo hace rato, algo que sucedió ya hace un par de años, pero puedo seguirlo analizando las veces que sea necesario, como si yo estuviera ahí presente. La colaboración en la producción visual, que es fundamental, donde decíamos, se une los métodos visuales también con la co-creación. Hay muchas técnicas de métodos visuales que tienen como base la co-creación. Ahorita les voy a enseñar rápidamente un ejemplo. Por supuesto, el uso de la inteligencia artificial generativa en el análisis visual. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero la inteligencia artificial generativa las puede detectar, las puede convertir en patrones y eventualmente presentarlas a partir de una simulación generada por esta inteligencia artificial. Por supuesto, es muy importante los métodos visuales poder registrar las dimensiones sociales e interactivas de lo visual. Ahí Eve Winking hablaba de saber ver, saber estar con, hablando de los grupos de estudio, y saber transmitir, enfatizando que la imagen finalmente pues, es mucho más poderosa que cualquier tipo de texto para la interpretación, sobre todo la interpretación subjetiva, que es fundamental.
Y en un sexto punto, la expansión de la visualidad en la era digital. Vivimos, ya lo sabemos, el doctor Hidalgo es experto, por supuesto, desde hace muchos años en esto. Vivimos en un momento en el que prácticamente todo se representa a nivel digital visual, ¿no? Entonces, es importante que la investigación pues también alcance estos terrenos, estas representaciones. Aquí, por ejemplo, en los métodos visuales, para observar un mismo fenómeno, se pueden utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, eye tracking, ¿no? En el caso de eye tracking, podemos ver el seguimiento que se puede hacer en un comercial en vivo de una campaña, de un producto, como en este caso es cereal, o podemos tomar el mismo producto y establecer mapas de calor para ver cuáles son los puntos de mayor atención en productos o en comerciales, o ustedes piensen, por supuesto, en las demás aplicaciones. Esta es una investigación sobre comunicación digital de cereales ultraprocesados y su impacto en jóvenes. Aquí se utilizó eye tracking, que el eye tracking tiende a ser un poquito, o por lo menos nos permite tener resultados más cuantitativos y después interpretarlos también a nivel cualitativo, o el uso y diseño de serious games. Aquí se diseñó un serious game de un supermercado en el cual es un pequeño videojuego en el que ustedes seleccionaban de Francia o de México, fue un estudio comparativo entre Francia y México, anuncios de publicidad de cereales o de ONGs, y a partir de eso ustedes podían analizar también con base en las personas que ayudaron en la co-investigación en este sentido, hacer un análisis de sus emociones. Voy a poner un fragmento muy, muy breve. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant pour mon. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Perdón, creo que estaba un poco alto el volumen, pero en este videojuego veían ustedes el anuncio y de acuerdo a las reacciones de las personas, ustedes calificaban el resultado de la investigación. Y otros entornos de prueba, por ejemplo, el uso de tecnologías como Matterport, que nos permiten crear en lugares completamente reales, entornos 360, e ir agregando sobre estos entornos 360 datos sobre la investigación. Esto, evidentemente, como presentación de resultados de una investigación, pues tienen mucho más impacto que un texto que finalmente pues, nos limita a la capacidad pues, retórica o de el investigador. Y bueno, a partir de esto se pueden generar, a partir, por ejemplo, de o se deben generar todos estos métodos visuales, se deben de integrar en un solo entorno, vamos a decirlo, un solo entorno, hipermodal de alguna forma, y pues aquí en un mismo sitio están todos los estudios que se hicieron sobre sobre el mismo fenómeno a partir de diferentes métodos visuales. Y aquí están, pues básicamente todos sobre el mismo producto hipermedial de alguna manera. Aquí pueden ver, decíamos, y además acceder con todo el detalle que ustedes necesiten a cada uno de los métodos visuales que se utilizaron para el análisis del mismo fenómeno. Y para terminar, pues hablaremos de los métodos multimodales que de alguna forma podemos establecer que nos generan o nos permiten integrar todas las metodologías anteriores. Es decir, hay una multimodalidad, o sea, estamos hablando de diversos modos para interpretar el mismo fenómeno. Entonces, aquí, de manera muy, muy rápida, los 6 principios que podríamos establecer es comunicación como combinación de modos,
¿Comunicación de qué? Finalmente, del fenómeno o de la investigación. Análisis del discurso multimodal. No solo analizamos las palabras, analizamos a nivel visual, verbal, corporal, etcétera. La interdisciplinariedad en la investigación que nos permite, a partir del análisis multimodal, también tener a la mano pues bueno, otro tipo de datos de la lingüística, de la comunicación visual, de los estudios de medios, etcétera. Los métodos digitales y visuales, donde podemos utilizar modelos generados por inteligencia artificial, computadora, etcétera, para analizar la estructura de los textos multimodales o escenarios a futuro, como en otras las investigaciones que les mostraba. La aplicación de la etnografía y la educación en la presentación de resultados, en lo cual, pues bueno, se utilizan estos métodos multimodales también, y la multimodalidad de la interacción social, esto es fundamental. Sigrid Norris es una autora extraordinaria en este sentido, tiene prácticamente un manual para poder desarrollar investigación multimodal, donde tomamos pues datos de todo el entorno de un fenómeno para poder explicarlo de manera mucho más clara y mucho más directa. ¿Qué herramientas se utilizan en estas metodologías, por lo menos visuales y multimodales? Una cámara 360, un visor estereoscópico. En este caso, por ejemplo, los chalecos que transmiten sensaciones corporales nos pueden permitir, pues si era un ambiente frío, reproducir frío, si era un ambiente más cálido, reproducir calor, movimiento, o vemos ahí al centro, inclusive recoger y luego sintetizar y reproducir aromas, es decir, a qué huele, voy a decir, no sé, a lo mejor, no lo sé, una comunidad de beduinos en el desierto. Bueno, pues es algo que hoy en día a través de estas tecnologías también se puede presentar como parte de los resultados. Y bueno, pues esto nos lleva a el desarrollo de productos. Por ejemplo, esta es la presentación de una tesis totalmente multimodal en un entorno en el que se presenta la tesis como un juego interactivo. No es nada más leer la tesis. Voy a poner un fragmento y con eso cierro. Como pueden ver, estas presentaciones de una tesis en un entorno prácticamente de videojuego multimodal, lo que finalmente se puede, más allá de la lectura y presentación de slides en los resultados de una tesis doctoral, se puede presentar todo el entorno y es un entorno absolutamente interactivo. Y bueno, pues a partir de esto, finalmente presentar de manera muy breve, pues una breve bibliografía acerca de estos personajes. Perdón, creo que por ahí se pierde una parte de la bibliografía. Y pues mil gracias por su atención, de verdad, mil gracias por este espacio. Quedo a sus órdenes en este correo para cualquier duda, comentario o posibilidad de colaboración, sería extraordinario. Y desde luego, pues agradecerle nuevamente al doctor Hidalgo y al doctor Novelo por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Sin duda, un gran tema el que nos has presentado el día de hoy. Y yo, mientras te estaba escuchando, lo único que pensaba es cuándo arrancamos los talleres para que empecemos a dar todas estas metodologías e implementarlas para todas las personas que nos están siguiendo, porque creo que cada uno de estos métodos que nos has compartido, la investigación, creación, métodos horizontales, antropología sensorial, métodos somáticos, métodos visuales, métodos multimodales, espero no haber dejado ahí alguno que se me haya pasado, pero alguno de estos métodos seguramente pueden ser de gran utilidad para nuestros investigadores y nuestros colegas, sobre todo porque siempre recurriendo al enfoque cuanti-cual y como bien lo decías, pues pareciera que son las dos únicas perspectivas por las cuales podemos hacer un abordaje, incluso cuando hacemos este tema de yo hago investigación mixta, pues realmente lo que están haciendo a veces nada más es
vamos a decir, combinación de herramientas, porque te dicen yo lo que hago es un focus group con un cuestionario, pero nada tiene que ver con estas producciones y sobre todo salidas que tiene la investigación. Entonces creo que por demás hay mucho que seguir explorando y como lo decíamos, pues la idea es que las personas que nos acompañan en este momento puedan también extender sus comentarios, dudas, vamos a abrir micrófonos y cámaras, pero en lo que lo hacemos para que las personas levanten su mano, pues le cedo la palabra a mi queridísimo Alex para también dar sus apreciaciones en torno a la exposición que nos acabas de hacer. Mil Muchas gracias, gracias. estimado Jorge. Pues nada, antes que nada, gracias por esta gran presentación, ¿no? Gracias por compartir mucho de lo que has investigado, ¿no? Gracias también por aventurarte a hacer una parte de tu doctorado en Francia, ¿no? Que te acercó a estos fenómenos y sobre todo, pues siempre se agradece que las personas corran riesgos, ¿no? Académicos en este caso, te fuiste en un contexto bien complejo, ¿no? Que fue el de la pandemia, si mal no recuerdo, con un montón de cosas que tuviste que pasar, y sin embargo, la intención, el trabajo y todo lo que tenías en mente lo lograste, incluso yo recuerdo que hasta tu presentación fue en francés, ¿no? En México, la presentación de tu examen, se asisten muchas más cosas de lo esperado, y sobre todo agradecer que tengas esta capacidad de compartir con la comunidad todo el conocimiento que has acumulado, todo el conocimiento que has creado, ¿no? Porque tampoco es fácil los investigadores de repente compartir tan abiertamente como lo hiciste el día de hoy, ¿no? Y a mí también yo iba pensando, retomando un poco la idea de Jorge, en que de repente nos quedamos con la idea de los alcances y limitaciones que tienen los enfoques metodológicos tradicionales con los que nos fueron formando, ¿no? Y de repente sí son muy interesantes para un tipo particular de fenómenos, ¿no? O de problemáticas, pero lo decíamos al principio de la charla, ¿no? El contexto ha cambiado, ¿no? El contexto ha cambiado sustancialmente, el contexto digital está presente, los fenómenos se presentan en entornos diferentes, ¿no? Que demandan habilidades y comprensiones diferentes, y de repente encontramos que si trasladamos, o mejor dicho, potencializamos la investigación cualitativa, ¿no? Que finalmente es eso de lo que nos hablas hoy, y podemos dimensionar su alcance en la actualidad con esas herramientas, pues tenemos entre manos algo muy poderoso, ¿no? Algo muy potente para acercarnos de mejor manera y de manera más objetiva, subjetiva, a los fenómenos, ¿no? Finalmente, la idea que nos dejas, o a la que le estoy dando muchas vueltas, es a ponerle imágenes a los fenómenos sociales que antes leíamos. ¿Sí me explicó? Que de repente te Correcto. decían, es que tienes que hacer una descripción minuciosa de lo que observaste para que la gente dimensione, ¿no? Lo que hiciste. Hoy no solamente, ya no nos preocupamos por esa descripción, sino que la vivimos, ¿no? La vivimos en lo 360, ¿no? La vivimos en el cine etnográfico, la vivimos, vamos, la vivimos, la experimentamos, ¿no? Y eso sustancialmente cambia la forma de hacer investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, también comentar, ¿no? Que algo que nos dejan estos métodos, me parece, es acercarnos a un enfoque que de repente en la formación de investigador le pones un poco de barrera, ¿no? Que es el paradigma interpretativo, ¿no? Y el gran éxito de estas metodologías es eso, ¿no? Es el reto de acercarnos a interpretar, ¿no? De manera más profunda, con más elementos. Y pues nada, ¿no? Felicitarte por esta presentación y preguntarte, ¿no? Aprovechar si puedo lanzar el primer cuestionamiento. ¿Qué fue lo más difícil para ti, Ricardo? Sobre todo, pues porque tú, pues te enfrentaste a una doble ruptura epistemológica, ¿no? En tu formación de investigador, porque por un lado pasas del mundo de la publicidad, ¿no? De los 25, 30 años de experiencia que tenías en un mundo, ya tenías una carrera, ¿no? Llegas a un doctorado en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Hay una ruptura epistemológica, ¿no? Para entrar a la cuestión científica de la investigación, y luego, no obstante eso, te vas a Francia y llegas a otra ruptura epistemológica, ¿no? Con otro abordaje teórico-metodológico, que me parece que ese ha sido un gran reto, y pues preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo, cómo solventar eso? ¿Cómo lo enfrentaste, no? Qué amable, doctor. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer la generosidad de sus comentarios, ¿no? El doctor Hidalgo y los tuyos, desde luego, doctor. Pues en realidad, más allá, podría yo tratar de decir, más allá
de la dificultad eh, que está ya, por supuesto, incluida en desarrollar una investigación doctoral y hacer un doctorado, que es finalmente un camino complejo, nunca imposible, y al cual llega una persona y del cual regresa una completamente diferente. La realidad es que yo me atrevería a decir que el principal, um, vamos a decirlo, la principal barrera, la principal dificultad, no necesariamente está en esa formación o está en ese pasado, por decirlo así. Más bien, frente a estas metodologías, la mayor dificultad está en lograr transmitirlas, lograr presentarlas y sobre todo, y lo diré coloquialmente, remar contracorriente, porque finalmente son metodologías que muy desafortunada he escuchado en mucho más de un foro, que son una tomada de pelo, ¿no? Es decir, como no se pueden presentar objetivamente, entonces no tienen un rigor y una validez científica. Y esto, bueno, evidentemente, ya cuando entramos en ellas y las empezamos a experimentar y a modificar, decíamos, porque esa es parte importante, adaptarlas a los entornos y al fenómeno, nos damos cuenta de que son metodologías muy ricas y que son total y absolutamente complementarias a las metodologías cuantitativas, a las metodologías que también utilizan una tecnología de manera muy importante, Big Data, en lo cual pues, eres un súper experto, por supuesto, ¿no? Social listening, etcétera, y que de alguna manera no están divididas. O sea, yo creo que para tratar de cerrarlo, el mayor la mayor dificultad está en evangelizar, valga la redundancia, está en convencer de que no son metodologías enemigas, o sea, no son metodologías, al contrario, son metodologías para apoyar las metodologías que ya existen y darle mayor profundidad a los datos. Solo precisar de manera muy rápida dos cosas. Lo primero es, lo comentaba, es que estas metodologías no sustituyen a un texto riguroso, claro, bien estructurado, no, son complementarios al texto. Y por otro lado, algo que pues no sé si me estoy adelantando a otra pregunta, es que pareciera que estas metodologías demandan competencias técnicas muy importantes, demandan tener las cámaras, los visores, no necesariamente. Aquí la idea es que hoy todos tenemos a la mano un dispositivo que graba video, que toma fotografías, y a partir de eso podemos hacer prácticamente cualquiera o llevar a cabo prácticamente cualquiera de estas metodologías. Entonces, pues bueno, no sé si respondí o inclusive me fui ya hasta la pared de enfrente, doctor. Muy bien, gracias, Ricardo. Ricardo, y sobre esa misma línea, como bien lo decías, ¿no? El problema que hoy tenemos en la producción científica es que justo, ¿no? Nos apegamos más a estas cuestiones de lo cuantificable, ¿no? Lo medible, lo que solamente puede constatarse como una muestra que pueda representar a todo un universo. Y cuando vemos este tipo de exploraciones que de pronto están entre lo artístico, lo experimental, lo periodístico, ¿no? Uno dice, pero ¿qué nivel de registro de veracidad puede tener, como bien dices, cuando no se puede reproducir en una muestra masiva, ¿no? Por un lado, corres ese riesgo, pero por el otro lado también tú decías, hay otro tipo de implicaciones que habría que empezar a considerar, ya no sobre lo cuantificable, ¿no? Sino sobre lo cualificable, que es pues la dimensión ética también del uso de este tipo de recursos. ¿Por qué? Porque yo hago una visión 360 y cómo tengo yo el registro de aceptación de todos los participantes de que yo los haya registrado visualmente. Que justo era una de las cosas que nos condenaban de pronto en lo cualitativo, de dónde está la hoja firmada del que entrevistaste, ¿no? ¿Dónde está el uso en términos de antropología visual de las imágenes, los registros que estás captando? Pues aquí cómo le haces, ¿no?
¿Cómo le haces para tener estos dobles conteos éticos, ¿no? Que tienes cuando usas un eye tracking, ya no nada más es el registro facial, sino el uso de los datos, el haber identificado, como el caso de las neurociencias, que de pronto a lo mejor uno de tus pues informantes o participantes o actores que están involucrados de repente tiene alguna cuestión de enfermedad que aparece en el estudio, ¿no? Entonces son Ujú. cosas mucho más complicadas a las cuales se está metiendo hoy el investigador con este tipo de prácticas. Entonces a mí me gustaría que nos ayudaras a profundizar un poco desde tu perspectiva, ya como alguien que ha estado trabajando profundamente con esto, cómo lidian con la dimensión ética, con el tema de la transparencia de los datos, ¿no? La objetividad, las intersubjetividades, cómo se trabajan estos aspectos en este tipo de investigaciones. Claro, doctor, muchas gracias. Por supuesto, bueno, siempre con la agudeza que lo caracteriza, por supuesto, una parte fundamental es el marco ético. Y es algo en lo que pues ya no entré básicamente por falta de tiempo, pero desde luego es fundamental. Es decir, todas las metodologías emergentes o la gran mayoría, pues vamos a decirlo, son metodologías que abrevan de toda la larga tradición teórica cualitativa. Y en ese sentido, hay dos principios muy importantes que a mí me parecen interesantes, pensando básicamente en lo primero que anotaba usted acerca de pues, la representatividad de estos datos, la validez de estos datos, y tiene que ver con el principio de flexibilidad metodológica. Eso es algo que afortunadamente a nivel cualitativo nos aplica prácticamente para todas estas metodologías, en el sentido de que podemos ir y volver sobre el campo para evitar justamente equivocarnos en un sentido ético. Ahorita profundizo en la parte ética. Y por otro lado, hacer prueba-error en muchos casos para poder tener muy claro lo que es la primera, vamos a decirlo, la primera condición de cualquiera de estos métodos, que es la protección del informante, el individuo, sobre cualquier otra cosa. Eso es fundamental. La protección en todos los sentidos, físico, sus datos, su integridad, su dignidad, todo eso hay que protegerlo, desde luego. Y en ese sentido, sí es muy importante acotar que cuando vamos a utilizar en efecto cualquiera de estas metodologías que finalmente emplean la imagen, la voz, etcétera, de las personas, muchos de sus datos, su corporalidad, físico, entorno, etcétera, tenemos que buscar de manera muy precisa establecer un marco ético a prueba de balas, un marco ético blindado. Y bueno, hay muchas consideraciones. Por supuesto, tiene que haber en la mayoría de los casos, cuando sea posible, un consentimiento firmado en blanco y negro, como dicen los abogados. ¿Por qué? Pues porque eso le da protección finalmente a la investigación. Por supuesto, tenemos también que considerar que la imagen que se presenta de las personas tiene que ser una imagen en la mayoría de los casos que no necesariamente la comprometa a nivel personal, a nivel, es decir, pensando por ejemplo en el caso de la marcha a favor del INE, que ahí estuviera una persona que pertenezca a otro partido y que aparezca en mi investigación, lo identifiquen y lo corran de su trabajo, ¿no? Es decir, ese tipo de elementos son fundamentales y finalmente lo que se busca siempre es negociar antes de hacer cualquier registro, siempre con las personas que van a participar en la investigación. Cuando se trata de una investigación donde donde es un evento público, donde hay demasiadas personas, finalmente siempre es importante tratar de comunicarlo por lo menos a las personas que están alrededor de nosotros, o presentar, esto es algo que se hace en muchos casos, presentar, lo podemos hacer hasta con el teléfono celular, un disclaimer donde pues le decimos a las personas que van a ser parte de una investigación, y que si alguien no está de acuerdo, pues nos los haga saber, y pues ahí lo que hacemos es borrar digitalmente del video las caras de las personas, ¿no? Entonces, pues sí hay una enorme cantidad de consideraciones éticas,
pero aquí es fundamental el diseño muy, muy, muy estricto y muy, muy claro de un marco ético, doctor. Y Ricardo, aquí ahorita que te escuchaba, también una de las cosas que me llamaba la atención y que creo que habría que poner también como una de las bondades que tienen este tipo de métodos es que pasamos de lo efímero al registro multimodal, ¿no? Por un lado, porque Ujú. muchas veces todo esto quedaba en nuestras investigaciones como un anexo, ¿no? Ahí quedaba para el resguardo, en cambio, de alguna manera el tener estos registros visuales, interactivos, pues te permite estar consultando permanentemente incluso hasta para hacer investigación colaborativa y otras perspectivas, porque no es lo mismo que Ricardo Prado haga una investigación a que de repente el doctor Alejandro López Novelo se meta y diga, oye, sobre el mismo video, sobre la misma interacción, yo puedo hacer otra lectura, puedo hacer una aproximación diferente y poderlo utilizar también como un banco de datos para poder seguir ampliando las investigaciones al respecto. Por supuesto, eso, eh, pues a mí me gusta decir o sentir que este tipo de investigaciones finalmente se vuelven colaborativas en todos los sentidos. Es decir, en efecto, como apunta ahorita, doctor, la intención de este tipo de metodologías, sobre todo las visuales y las multimodales, en las cuales queda un registro para la posteridad en todos los sentidos, es que pueda dársele un seguimiento, en efecto, por parte de otros investigadores a este tipo de resultados. Es decir, todo con la o apuntando hacia la idea de darle continuidad, desde luego, a las investigaciones, más allá inclusive de la vida de los investigadores, ¿no? Cosa que lograron en su momento Levi Strauss, que logró en su momento McDougall, que logró en su momento Jan Rush con este documental etnográfico extraordinario sobre los inuits. Entonces, finalmente sí es una idea finalmente de este tipo de métodos, el que queden abiertos al escrutinio de cualquiera otra investigadora o investigador que esté interesado en darle un seguimiento a esto, ¿no? Más allá de pues bueno, una idea comercial, vamos a decirlo, que esto pues ya rompería con la parte de la confidencialidad cualitativa, ¿no? Finalmente. Pero, pues sí, es fundamental tratar de dejarlo abierto y solamente precisar, regresando rapidísimo a la parte ética, algo que es fundamental aquí también dentro del marco ético es diseñar con base en lo que se encuentra en el campo una retribución. Esto es fundamental. La retribución finalmente no es económica porque nosotros conocemos mucho mejor a los grupos. Es una retribución en la idea de que nuestras investigaciones ayuden a resolver una problemática dentro del entorno que estamos estudiando. Entonces, esas serían básicamente las ideas, doctor. Ricardo, Alex, llegan las preguntas. Por acá está la doctora Sandra América Rodríguez. Sandra, si quieres abrir micrófono y cámara, adelante, con todo gusto puedes hacer tú misma la pregunta. ¿Ves? Nosotros que queríamos dejar registro y evidencia, ya yo por ahí creo la doctora Sandra América, ya la Hola, hola. ahí está la doctora Apareció. Sandra. Un poquito fea mi spot, creo que no me veo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. doctor, por la exposición. Desafortunadamente no pude estar desde el principio, lo lamento mucho por el contenido tan interesante que nos compartiste. Y bueno, yo imparto la materia, por ahí veo también a los alumnos que están justamente en el grupo, me da mucho gusto verlos, acudieron al llamado del doctor Jorge Hidalgo. Y la pregunta es esa, les decía yo ayer a ellos cuando les platiqué del webinar, pues hay que ver, ¿no?, estas novedades porque ya están justo haciendo esta elección de su definición de marco metodológico, por dónde podemos, por supuesto que estaremos atentos a los talleres que ya mencionó el doctor Hidalgo, pero mientras, por dónde pueden ellos empezar a encaminarse en esta literatura para empezar a poder considerarlo ya dentro de las tesis que están desarrollando. Muchas gracias por su pregunta, doctora. La verdad es que yo aquí, antes que cualquier otra cosa, me gustaría decir que hay tres autores que son fundamentales para empezar a acercarse. Una de ellos o una de ellas es una autora
muy generosa en cuanto a bibliografía. Cualquier libro que se pueda adquirir de esta investigadora extraordinaria trae una bibliografía muy, muy rica, y estoy hablando de Sarah Pink. Sarah Pink, esta investigadora británica que ahora trabaja en la Universidad de Monash de manera ya en Australia, de manera permanente. Ella finalmente me parece que es, como lo mencionó usted de manera muy, muy elocuente, es la puerta de entrada a estas metodologías. No obstante, hay un par más de autores. Desafortunadamente, no todos están traducidos al inglés o al español. Algunos se mantienen en francés o en otros idiomas. Uno de ellos es Sigrid Norris. Ella escribe en inglés. Ella sí es extraordinaria. Ella ha retomado todos los estudios de von Leeuwen, de Kress sobre la multimodalidad, y los convirtió en algo verdaderamente aplicativo. Es extraordinario. Y bueno, de ella se pueden conseguir casi toda su literatura en inglés, casi toda. Y otro más, finalmente, es un autor francés que se llama François Laplantin. François Laplantin tiene estudios extraordinarios sobre la corporalidad, que son increíbles para poder darles darle un acercamiento. Desafortunadamente, de toda su literatura solamente hay un libro que está traducido al inglés que se llama Life of the Senses, pero ese es un gran aperitivo, vamos a decirlo así. Y por supuesto no puedo dejar, mencionaba tres, no puedo dejar fuera pues todavía me parece, afortunadamente, en este plano extraordinario psicólogo, investigador maravilloso, Paul Ekman, que finalmente cualquier libro de Paul Ekman, especialmente los más recientes, nos permite entrar a el entorno del análisis de emociones de manera muy, muy precisa. Y por supuesto, bueno, mi correo por ahí está, es r.prado@nahuac.mx. Por favor, con toda la confianza para las personas que tienen la generosidad conmigo de estar el día de hoy aquí, con toda confianza, escríbanme un correo y sobre temas más específicos, y profundizamos en literatura con muchísimo gusto. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias, doctora. Y vámonos a las redes. ¿Qué dicen por allá, Alex? Pues de manera muy general, Diego Tapia Núñez te envía Desde saludos, Ecuador. ¿no? Saludos al doctor Jorge Hidalgo. Gustavo Pérez envía saludos desde Oaxaca. Gastronauta nos saluda desde Michoacán. Y Emanuel Flores nos dice: saludos, doctor Ricardo. Siempre es un placer escucharlo, y sin duda alguna siempre escucharlo motiva a realizar nuevas investigaciones. En mi proceso de formación doctoral no tuve la oportunidad de conocer estos métodos, de los cuales he tenido acercamiento gracias a usted. En mi proceso de querer experimentar y realizar investigación académica, adquirí una cámara GoPro 360. La he llevado a grabar en fiestas de mi comunidad, y una de mis primeras grabaciones fue con mi abuelita, que tiene 101 años. La grabé haciendo tortillas en su cocina tradicional. No obstante, al pasar los archivos de la cámara a la app, tarda muchas horas en pasar los archivos y suele cancelarse. El teléfono se calienta e incluso se traba al querer realizar una edición. Otro punto es que los videos suelen estar muy distorsionados. Creo que esas imágenes se ven mejor en una cámara. En ese sentido, ¿qué tipo de cámara 360 o incluso celulares recomienda adquirir para realizar investigaciones de este tipo? Pues antes que nada, un saludo enorme al doctor Emanuel Flores, colega, amigo, extraordinario investigador. Ya traemos varios proyectos, él y yo también en mente, justamente con la enorme riqueza, este acervo extraordinario que solamente él, me atrevería a decir, solamente él posee en video en México, ¿no? Y en el mundo. No creo que otra persona tenga ese acervo. Más allá del cumpleaños, hemos platicado otros temas también. Ahí básicamente algo bueno, que me gusta comentar, decíamos, es que en realidad la tecnología que ustedes quieran utilizar, o la mejor tecnología que ustedes deben utilizar para estos métodos emergentes, es la que las y los haga sentir más cómodos. En realidad, si ustedes utilizan, insisto, su teléfono celular para grabar ahí video, para tomar ahí las fotos, pueden obtener una enorme riqueza de datos, y finalmente
si esa es lo que las y los hace sentir más cómodos en investigación, finalmente es lo que deberían idealmente de usar, insisto. Tener acceso a dispositivos más completos, más complejos, a veces más caros, ayuda muchísimo, nos permite, nos da muchas ventajas, pero la tecnología, y sí quisiera tratar de establecerlo muy claro, la tecnología no es la parte novedosa, ni brillante, ni extraordinaria de estas metodologías. En realidad las metodologías son experimentales, es poder utilizar las tecnologías que tengamos a la mano, pero pues si me permiten el comercial, el equipo que yo uso finalmente es MetaQuest para observar a nivel, que es el estándar, para observar a nivel estereoscópico, y para grabar es Insta360, son las cámaras que mejor han desarrollado de manera más sencilla la usabilidad, que es fundamental para que cuando estás investigando no te preocupes por ver cómo se usa la cámara, sino que puedas grabar de manera muy rápida lo que necesitas grabar en el momento. Entonces, pues son ahí un par de comerciales, pero insisto, la tecnología que tengan a la mano, esa es la mejor, y la que los haga sentir más cómodas y cómodos, esa es la mejor tecnología para estos métodos. Pues una vez más, mi querido doctor Ricardo Prado, pues un gusto haberte tenido aquí con nosotros. De verdad, te vamos a comprometer públicamente aquí con nuestra audiencia Encantado. para que podamos tenerte, para poder pues, seguir profundizando en estos métodos, pero sobre todo, como decíamos, para ver la posibilidad de implementar algún taller donde Claro, podamos explorar alguna de estas metodologías y sobre todo, pues también aprovechar la vinculación que tienes tú con nuestros colegas de la Universidad de Montblanc allá en Francia para poder en Savoie para poder seguir explorando lo que ellos están haciendo en este encuentro anual que también tienen de metodologías visuales, ¿no? Allá en España. Entonces, pues esperemos pronto que nos sigas desarrollando más sobre estas temáticas. muchísimas gracias, doctor. Desde luego, desde que dijo usted talleres, yo levanté la mano inmediatamente, con todo, por supuesto, con todo gusto, claro, claro que sí. Finalmente, para este tipo de metodologías y en lo personal, el colaborar con grandes colegas como usted, como el doctor López Novelo y tantos otros colegas, es un enorme placer y es parte de lo que a nivel personal me gusta más de la investigación. Entonces, desde luego, encantado, y en el momento que ustedes me digan, vemos cómo los desarrollamos. Me da muchísimo gusto, de verdad, y agradezco nuevamente el espacio. Gracias, Ricardo. Y Alex, tenemos algo por ahí para nuestro querido doctor Ricardo Prado. Esperemos que salga la primera. Sí, te digo, y no salgan tus videos etnográficos de tu casa al Exactamente. mercado. Cuando voy al No, qué mercado amables. grabando. Por favor, doctor. Ahí está, justo la Facultad de Comunicación, pues quiere otorgarte este reconocimiento, doctor Ricardo Ignacio Prado Hurtado, por tu valiosa participación como ponente en el webinar Metodologías Emergentes de Investigación en Comunicación, un nuevo paradigma. Muchísimas gracias, Ricardo. Fue un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, en verdad. Al contrario, y Alex, ¿y qué vamos a tener próximamente? Porque habíamos anunciado que la próxima semana, pero por un evento particular que tenemos aquí en la universidad, se va a tener que mover nuestra fecha, si no estoy en lo correcto. Exactamente, se hace lo correcto. Sí, por las actividades que tenemos que modificar el webinar que iba a impartir amablemente la doctora Isabel Lincoln para una fecha posterior, pero nos estaremos viendo el próximo 4 de marzo, a la misma hora, en el mismo espacio, para recibir al doctor Alberto Fernando Ruiz Méndez, también investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Universidad Anáhuac, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre las palabras pueden dividir a la gente, polarización afectiva en democracias latinoamericanas. Tendremos un gran tema, ¿no? Un gran investigador con mucha experiencia que nos compartirá, ¿no? Sus avances, sus reflexiones, sus conclusiones sobre este tema que también es sumamente importante en el contexto actual, querido Jorge. Así es, mi querido Alex, pues vamos a vernos en 15 días con el doctor Alberto Ruiz, ¿no? Como bien lo dices, todos los que estén trabajando temas de comunicación política, polarización, democracia, temas de manejo en redes sociodigitales, cómo se están generando estas polarizaciones, pues seguramente van a encontrar por demás un tema maravilloso en lo que nos va a compartir acá nuestro querido Alberto. Y bueno, pues nos vemos en 15 días y les deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo, Ricardo.
Alex y a todas las personas que nos acompañaron por aquí en Zoom y en las redes sociodigitales, que tengan un excelente día. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego, gracias. Mil gracias.